Pueden, por favor, levantar sus manitos cuando tengan alguna duda o consulta, o si es que tienen la opción para escribirla por el chat, también lo pueden hacer. Pueden ir dando también o compartiendo un poquito sus dudas, sus consultas, que en el bloque final vamos a poder responderlas, ¿no? Y también seguramente vamos a poder interactuar un poquito más. Lo primero que quisiera que podamos interiorizar en esta conversación, que es bastante interesante y que espero que en esta hora, en estos minutos, si bien es cierto, el tiempo probablemente va a ser limitado, pero con que tengamos una semilla y una claridad acerca de lo que implica la prevención del hostigamiento y el acoso sexual en el trabajo, creo que ya eso debería darnos por satisfechos. Entonces, la primera pregunta que quiero hacer para reflexión de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de hostigamiento sexual en el trabajo? Probablemente escuchamos este término, probablemente ha sido cercano a nosotros o probablemente primera vez en la cual nos ponemos a pensar qué es lo que implica, con qué se relaciona, con qué se debería relacionar y prácticamente qué podríamos hacer para prevenirlo, siendo el espacio de trabajo un espacio de interacción diaria, cotidiana, entre personas, espacio en el cual también podrían haber riesgos si es que no prevenimos a tiempo las situaciones y si es que no trabajamos en la prevención. Entonces, para ir desarrollando un poquito o ensayando, ¿no? Ensayando un poquito esta... A ver, nos dice Carolina, es cualquier acción de violencia hacia el otro de connotación sexual o sexista que sea rechazada por la otra persona. Es válido, ¿no? Es muy válido lo que nos dice Carolina y en efecto quisiera empezar ensayando pues este concepto que según la normativa vigente en el Perú, pues el hostigamiento sexual no es otra cosa que una forma de violencia que se configura prácticamente a través de una conducta de naturaleza sexual o sexista, como bien lo dijo Carolina también, y que por cierto no resulta ser bienvenida por la otra persona, ni mucho menos deseada, ¿no? Por la persona a la cual se le dirige. Es cierto la importancia de prevenir y también de detectar el hostigamiento sexual de manera temprana reside específicamente ante uno de estos casos o ante casos que, por ejemplo, vulneren la integridad de la víctima, ¿no? O sea, se le afecta sus derechos, se le afecta de repente en su dignidad, se le afecta de repente se le afecta físicamente, se le vulnera. Y es muy probable, pues, que a través de estas situaciones de afectación se altere su situación en el espacio institucional donde se desempeña, creando un ambiente prácticamente intimidatorio, hostil o hasta cierto punto humillante. Recordemos que el hostigamiento sexual puede también determinarse a partir de la primera manifestación y no requiere ciertamente de un rechazo explícito para poder ser denunciado. Alberto nos dice, el hostigamiento sexual es la conducta física o verbal reiterada que vulnera tu libertad sexual. El hostigador aprovecha su autoridad, su poder o incluso una situación que le dé ventaja para insultarte, humillarte y hacerte sentir menos. Bien, bien, también es muy válido lo que nos comenta Alberto y no dejan de tener razón, ¿no? Entonces, en primera línea tenemos que reconocer que el hostigamiento sexual no es deseado por la persona a quien se le dirige. No es algo que elijan las personas, ¿no? Nadie llega a una empresa para desear ser objeto de hostigamiento, de acoso sexual.
¿no? Entonces, partiendo de ahí, debamos entender que el segundo paso es reconocer que puede impactar en la dignidad y en el desarrollo de las personas en ese escenario laboral que resulta ser la organización o la empresa. ¿Qué implica entonces esta definición, ¿no? ¿Qué es lo que implica? Yo he recopilado 7 implicancias acerca del hostigamiento sexual y la primera es que el hostigamiento o el acoso sexual, que en unos minutos vamos a ver la diferencia entre ambos, es una forma de violencia. O sea, no deberíamos normalizar el hostigamiento sexual porque resulta ser una forma de violencia, ¿no? El hecho de que no se esté visibilizando o que se mantenga oculto no significa que sea menos violento, ¿no? Simplemente que no se está visibilizando. Entonces, no debemos normalizar esta forma de violencia llamado hostigamiento sexual o acoso sexual también. Es una forma de violencia. Lo segundo es que se configura a través de una conducta, de una acción, ¿no? O de algo que provenga de una naturaleza sexual o sexista. Tiene una connotación sexual o también sexista. Lo tercero es que el hostigamiento sexual no es, pues, una conducta bienvenida ni que la otra persona la desea, ¿no? Lo cuarto es que puede crear, a partir de estas acciones, ambientes intimidatorios, hostiles, humillantes, y no solamente se da del hombre hacia la mujer, sino también podría haber casos de la mujer hacia el hombre, y en diferentes formas también, ¿verdad? Como resultado de ello, encontramos un quinto punto muy importante que debemos recordar, es que a través del hostigamiento sexual se puede afectar la situación laboral de una persona, se puede aportar en la falta de desarrollo formativo de cualquier otra índole que podría ocurrir. Puede suceder también a partir del primer acto, de la primera acción que lo reconozca o no lo reconozca la persona a la cual se le da esta forma de violencia. Y lo último, pero no menos importante, es que el hostigamiento sexual no requiere de un rechazo explícito para ser denunciado, ¿no? No requiere, en realidad, este tipo de rechazo que sea explícito y mucho menos que sea, digamos, abierto o público para que sea denunciado, sino muy por el contrario, ¿ya? Entonces, estos 7 puntos son muy importantes y quisiera ampliar en cada uno de ellos cuando nos referimos a que el hostigamiento o acoso sexual es una forma de violencia, pues ser víctima de hostigamiento sexual resulta ser una, vamos a llamarlo, una afectación a la integridad de las personas. Y cuando se da en el espacio laboral, en las organizaciones, en las empresas, esta forma de violencia pues tiene consecuencias que pueden llegar a ser psicológicas, muchas veces que afectan las relaciones laborales y el desempeño de la persona que ha sido agredida. Además de ello, estimadas y estimados, el hostigamiento sexual en el trabajo se considera pues como violencia de género también, porque se fundamenta en estereotipos que van a marcar y que van a limitar los comportamientos de los hombres y las mujeres, o inverso también, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy común que no se debería normalizar, ¿no? Esos comentarios como, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Todas las mujeres deberían ser recatadas y sonrientes en el trabajo, ¿no? O ese comentario que dice, quien calla, otorga, pues, ¿no? Comentarios como esos prácticamente son una forma de violencia y no se deberían normalizar. Con respecto al segundo, cuando se dice que el hostigamiento sexual se configura a través de una conducta de naturaleza sexual o sexista, quisiera compartirles que el hostigamiento sexual, pues, no se trata
únicamente de una conducta física, porque puede expresarse a través de otras formas, de otras conductas, como por ejemplo las miradas, como por ejemplo los comentarios, incluso aquellos chistes o bromas, probablemente que también puedan afectar o dañar a la otra persona. Y ante ello, es muy importante cuestionar las formas, cómo concebimos las relaciones sociales y laborales para poder asegurarnos de que no estemos pues agrediendo o incomodando a alguna persona sin darnos cuenta. ¿Mm? Con respecto al tercer punto, que dice que el hostigamiento sexual no es una conducta bienvenida, ni mucho menos deseada por la persona contra la que se dirige, debamos entender que el hostigamiento sexual no es pues una conducta provocada por la víctima, como muchas veces se normaliza, ¿no? No debería ser así. Y a pesar de la cultura y las formas de expresión que se han aprendido en el desarrollo de generaciones, es importante pues que pensemos que existe o no existe el consentimiento que las personas nos otorgan para relacionarnos o para no relacionarnos con ellas, ¿no? Eso es muy importante de considerarlo en materia de prevención. Y cuando nos referimos a que esta forma de violencia pues puede crear un ambiente intimidatorio, un ambiente hostil, un ambiente humillante o también con efectos psíquicos, con efectos como sentimientos de tristeza, de ansiedad, de temor, de culpa, vergüenza, rabia, inestabilidad emocional, baja autoestima, irritabilidad, cansancio, etcétera, es porque daña, ¿no? Es porque dificulta también la relación interpersonal, pero también se pueden producir algunos efectos físicos para las personas que reciben esta forma de violencia. Por ejemplo, problemas de salud funcionales o también orgánicos, como el insomnio, como las taquicardias, cefaleas, alteraciones digestivas y otros afectos que también podrían llevar a la alteración de la vida afectiva o al desarrollo normal o familiar de la persona que es víctima de este tipo de violencia. Cuando referimos al quinto punto que puede afectar la situación laboral o formativa, pues hay que entender que a través de estas formas de violencia, pues se disminuye esa capacidad productiva, eficiente que puedan tener las y los colaboradores en el trabajo y que puede causar como resultado de ello algunas consecuencias negativas por manifestar rechazo, como por ejemplo las represalias o también lo que es muy cotidiano, el deseo de renunciar o de alejarse de ese grupo de colaboradores cercanos con los cuales se socializa o se intercambia el espacio día a día, o finalmente alejarse del lugar del trabajo, ¿no? Hasta ese punto se puede llegar. Y en el sexto ítem que podemos ver, donde se menciona que esta forma de violencia pues puede suceder a partir del primer acto. Recordemos que la violencia no se mide por cuántas veces ha sido ejercida, sino que se mide por la conducta en sí misma, ¿no? Si una persona toca a otra persona indebidamente, sin su consentimiento, o utiliza un lenguaje de contenido sexual para acercarse a otra persona y esto no es bienvenido, entonces no se necesita que el agresor o la agresora realice este acto varias veces para considerarse hostigamiento. Basta una sola vez, es suficiente. Y claro, algunas conductas sí se pueden configurar como hostigamiento sexual a partir de la reiterancia o de la repetición, porque esto se hace
o esto hace que la situación pues se torne violenta y que vaya escalando. Por ejemplo, recibir invitaciones a encontrarse en un ámbito ajeno al trabajo, ¿no? Ajeno a los temas laborales, un almuerzo, una salida nocturna, un paseo, etcétera, a pesar de que la otra persona no conteste o se quede en silencio o no brinde una respuesta. Eso también puede configurar el hostigamiento sexual. ¿Por qué? Porque esta repetición de invitaciones sin recibir respuestas pueda significar que la invitación no es bienvenida. Y cuanto más que esta invitación no es deseada. Por tanto, se configura también una forma de violencia. Y en el séptimo ítem, que se refiere a que esta forma de violencia no requiere pues de un rechazo explícito para ser denunciado, y en línea con el ejemplo anterior que les di, ante un caso de hostigamiento sexual, no se debe ni se requiere demostrar que ha habido un rechazo explícito. ¿Por qué? Debido a que la mayoría, por no decir todas las víctimas de hostigamiento sexual, pueden tener miedo, pueden tener temor de ser maltratadas, de ser despedidas, de ser estigmatizadas, de recibir tratos hostiles, recibir de repente menos responsabilidades o mayor carga de trabajo como castigo arbitrariamente, ¿no? O que no se renueve el contrato de trabajo para ser presionados para renunciar, etcétera, los cuales forman parte de un miedo, de un temor. Y estos miedos pueden incrementarse cuando la persona que ejerce el acto de violencia o el hostigamiento tiende a ser un cargo superior, ¿no? Una persona que tiene una relación directa de jerarquía hacia la víctima o que tiene las competencias, pues, para decidir la continuidad de su contrato laboral. Y por ello, pues, debemos prestar mucha atención al rechazo implícito que se debe dar en las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, cuestionarnos si las personas tienen de repente algunas conductas esquivas, por ejemplo, cuando se les hace difícil demostrar agrado, por ejemplo, cuando manifiestan negativas indirectas o de repente las personas se sienten incómodas frente a las conductas que están recibiendo, pero que tienen miedo de evidenciar, ¿no? Carolina nos dice, ¿no? Incluso como un consejo para mejores situaciones, ¿no? Para mejores situaciones laborales, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Entonces, hemos hablado un poquito también del consentimiento, lo hemos mencionado, y qué resulta ser, pues, ese consentimiento. El consentimiento, a ver, si una persona, a ver, ahí, si una persona, un colaborador, una colaboradora, manifiesta que acepta tu comentario o que acepta tu conducta o broma, etcétera, pues literalmente te está dando un consentimiento. Sin embargo, cuando no lo haga, no necesita hacer esto una acción explícita. Por ejemplo, basta con que la persona retire la mirada o se aleje corporalmente o quedarse en silencio. Significa, pues, que una persona está incómoda con lo que está pasando y prácticamente no te está otorgando ese consentimiento para seguir adelante con la broma, con el comentario, con lo que sea que esté ocurriendo, que pueda decantar en una forma de violencia. Y si tienes dudas sobre ello, es mejor que no procedas con esa conducta o le preguntes directamente si puedes hacerlo, en principio, si puedes tutear a la persona, ¿no? Y esto pasa no solamente con las personas que ya llevan tiempo compartiendo espacios de trabajo, sino en la mayoría de los casos se da cuando una persona recién forma parte de un grupo, ¿no? Con los nuevos colaboradores, con las nuevas colaboradoras.
Por ello es importante tener en cuenta que el consentimiento no es permanente, ¿no? Una persona puede darte consentimiento, pero también puede retirarlo en cualquier momento y esto se debe respetar. Recordemos que las relaciones humanas se basan en el respeto y el lugar de trabajo no debería ser una excepción de ello, ¿no? Debemos esforzarnos por respetar ese consentimiento o no consentimiento también. Y eso implica, pues, estimadas y estimados, respetar el cuerpo, la intimidad, el bienestar psicológico de las personas, su decisión de relacionamiento o no con las otras personas. Y por ello, recomendamos que en las organizaciones promovamos un ambiente que permita siempre reflexionar sobre las relaciones laborales y cuando llegue el momento también actuar con empatía para que exista una convivencia respetuosa y cómoda en estos lugares de trabajo como un mecanismo de protección. Y ahora quisiera que podamos diferenciar dos términos muy importantes que probablemente para algunas personas les hayan significado lo mismo, pero que técnicamente resultan ser pues diferentes uno del otro, ¿no? El hostigamiento sexual por un lado y el acoso sexual por el otro lado. ¿Mm? Entonces, para diferenciarlos un poquito, acoso, hostigamiento, si bien coloquialmente estos términos como acoso sexual, pero también hostigamiento sexual, pueden de repente sonarnos como sinónimos, ¿no? A nivel legal existen algunas diferencias, porque el hostigamiento sexual se caracteriza por darse en espacios institucionales como el centro de trabajo, el centro educativo y están regulados por una ley. Existe una normativa vigente en el Perú que es la ley 27942, ¿no? Es una ley que ustedes también van a recibir junto con estas diapositivas y existe un reglamento también, ¿no? Que se tipifica distintos ítems sobre el hostigamiento sexual. Y las formas de sancionar el hostigamiento sexual pueden ser desde amonestaciones hasta destituciones del lugar de trabajo. Así lo establece el reglamento. Ese es por un lado, el hostigamiento sexual. Y por el otro lado, el acoso sexual es un delito. Y al ser delito está regulado en el artículo 176b del Código Penal y que puede darse no únicamente en el escenario o espacio institucional, es decir, en tu empresa, en tu organización, sino que puede darse en cualquier ámbito de la vida cotidiana de las personas, como por ejemplo en la calle, ¿no? Y la sanción del acoso sexual puede ir desde 3 hasta 5 años de cárcel, o cuando confluyan ciertas circunstancias agravantes, la pena puede ser de 4 hasta 8 años de cárcel, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre hostigamiento sexual por un lado, que se da o se le tipifica como esta forma de violencia que se da en espacios institucionales y que las sanciones son administrativas, suspensiones, despidos, y el acoso sexual que ya es materia delictiva, ¿no? Que tiene una pena. Entonces, por ahí es por donde nosotros podamos encontrar la diferencia. Y aquí también quisiera resaltar que lo que puede empezar como hostigamiento sexual podría decantar en acoso sexual, ¿no? Ella llega a la sanción penal. Entonces, trabajemos en prevención con ello, ¿no? Porque la prevención sin duda nos va a ayudar a cerrar un poco más esa brecha o esa puerta abierta de violencia que se podría desarrollar o que probablemente ya se esté desarrollando en la organización y que simplemente la hemos normalizado, ¿no? Entonces es tiempo de que podamos darle vuelta y revertir esa situación. Dicho esto, ¿cuáles son las manifestaciones, pues, ¿no? del hostigamiento sexual
en el trabajo. ¿Cuáles podrían ser esas manifestaciones? A ver si alguna o alguno de ustedes quisiera escribir en el chat. ¿Qué manifestaciones de hostigamiento sexual pueden compartir? A ver, en el chat tenemos algunas ideas. Si no, yo les puedo dar algunas. Por ejemplo, promesas de beneficios, ¿verdad? Que probablemente sea una de las más comunes, que no deberíamos normalizarlas, ni que no deberíamos ni siquiera darles el espacio para que sea el punto de partida. Promesas de beneficios especiales, por ejemplo, a cambio, ¿no?, de ciertos intercambios, ello no debería darse. Otra de las formas de violencia que se consideran como hostigamiento sexual en el trabajo son las amenazas para exigir una conducta no deseada, ¿no? Esto también se considera, según la reglamentación y la ley, como una forma de violencia denominada hostigamiento sexual. Podrían ser también los acercamientos corporales, otras conductas físicas de naturaleza sexual que no sean deseadas o que resulten ofensivas para las personas. Podrían ser el uso de términos de connotación sexual o sexista, podrían ser insinuaciones, podrían ser gestos obscenos, podrían ser mensajes o inhibición de imágenes de contenido sexual también que resulten hostiles, que resulten ofensivos para las personas. Podría ser ese trato ofensivo o también hostil por mostrar rechazo a las conductas señaladas anteriormente. Y podría ser también cualquier otra forma que encaje en el concepto señalado anteriormente y que esté regulado en el artículo 4 de la ley 27.942, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Nos dice Carolina, el chantaje a cambio de beneficios laborales, ¿no? También es una forma de hostigamiento sexual. Entonces, el llamado siempre es que actuemos con prevención, evitemos la normalización de ciertas conductas que prácticamente se han venido desarrollando en las organizaciones y que de alguna manera han dado la apariencia de que es natural, ¿no? Esta persona es bromista, ¿no? No le hagas mucho caso, no normalicemos ello, ¿no? No normalicemos ello porque podría ser, reitero, la puerta abierta que podría iniciarse como hostigamiento sexual, pero que también puede decantar en acoso sexual. Ya que hemos conocido cómo se puede desarrollar el hostigamiento sexual, entonces podríamos preguntarnos cómo vamos a denunciar alguna situación de hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Cómo debemos proceder nosotros si es que somos víctimas de esta forma de violencia? ¿Cómo debemos proceder nosotros si es que somos de repente testigos, por llamarlo de alguna manera, de una forma de violencia? ¿Cómo podemos denunciarlo? ¿Existen canales en las organizaciones para denunciar esto? ¿Existen los espacios para denunciar esto? ¿Todos los colaboradores tienen claro cómo pueden denunciar el hostigamiento sexual en el trabajo? ¿Todos los colaboradores conocen la ruta y el espacio de protección para denunciar estas situaciones cuando se den? Esas son preguntas bastante importantes que debemos empezar a cuestionarnos, que debemos empezar a promoverlas. Y aquí sí quisiera con énfasis resaltar que este no debe ser un trabajo únicamente de las gerencias o del área de recursos humanos o del área de bienestar social, sino que esta debería ser una cuestión de preocupación y sobre todo de compromiso de los colaboradores en los diferentes niveles de la organización y en las diferentes líneas jerárquicas de la organización. Este no es un trabajo únicamente del área de recursos humanos, no es un trabajo de la gerencia ni de las líneas únicamente estratégicas.
Este debería ser un trabajo de todos, porque todos construimos la prevención en materia de hostigamiento sexual. ¿Mm? ¿Cómo denunciamos entonces? Lo primero es quejarse ante la institución. Sí, elevar la queja a través de procedimientos internos de investigación y sanción, y si no los hemos conocido hasta ahora, es un derecho que podamos acercarnos a las áreas de recursos humanos o a nuestra línea directa para consultar cuál es el canal para poder denunciar el hostigamiento sexual, ¿no? Es necesario que la conozcamos y si todavía no lo hemos hecho, entonces promover el diálogo y conversar con ello a las diferentes áreas de la organización. Se acaba ahí, no debería acabarse ahí. Existe también la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la SUNAFIL, se encarga de hacer todas las inspecciones en materia de cumplimiento o incumplimiento laboral, que trabaja por un lado con los empleadores y por el otro lado trabaja también con los colaboradores o los trabajadores. Y por ello es preciso también presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización. Cuando ocurra esto, hay el siguiente nivel, que es la demanda judicial a la institución empleadora cuando son procesos laborales. Y esto viene también luego de una inspección de la SUNAFIL. Y eso serían como medidas administrativas. Pero también existen algunas acciones que podrían ser complementarias a este proceso. Por ejemplo, acudir al servicio de orientación y acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual en el trabajo, que es la plataforma de Trabaja sin Acoso del Ministerio de Trabajo. Luego les voy a dar el link también. Y en todo caso, cuando ya la autoridad pertinente califica esta forma de violencia como un acoso sexual, también pueden denunciar el caso ante la policía o la fiscalía porque ya se trata de una materia legal donde se puede exigir un proceso de tutela u otro, ¿no? Alberto nos dice denunciar ante el empleador, denunciar ante la SUNAFIL, denunciar ante el Poder Judicial, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las instituciones universitarias o si estás denunciar ante la facultad, ¿no? Todos esos mecanismos de denuncia internos también, ¿ya? Eso es importante y qué bueno que ustedes también están reconociendo e identificando las rutas. Y lo más enriquecedor de esto es que cuando ustedes retornen a su centro de labores puedan participar en espacios o promover espacios en los cuales, si no se ha identificado la ruta de denuncias, que se puede empezar a identificar. No es tarde, trabajemos en la prevención. Y aquí es donde me quiero referir un poquito a este servicio de Trabaja sin Acoso del Ministerio de Trabajo. Este es un servicio gratuito, para empezar, ¿no? Este es un servicio gratuito del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el cual pues se brinda un acompañamiento, se brinda asesoría, se brinda la seguridad y el espacio seguro también para poder identificar o para poder demandar algún caso de hostigamiento sexual que se haya dado en un escenario laboral. Y para acceder a este servicio, pues hay que ingresar a un portal, es el portal trabajasinacoso.trabajo.gov.pe. Ustedes van a tener también esta diapositiva donde van a tener la ruta web. Hay que realizar un test como un checklist de identificación para poder tipificarlo como hostigamiento sexual. Y a partir de ello ya van a poder acceder a una orientación individual en espacio seguro. También puedes hacerlo a través del teléfono, una llamada, una línea gratuita sin costo al 1819, que es la línea del call center de Trabaja sin Acoso. Y ahí también ustedes van a poder recibir orientación legal, orientación psicológica sobre los mecanismos para poder enfrentar el hostigamiento sexual en el trabajo. Y cuando tengan los medios, la disponibilidad de tiempo o la logística de desplazamiento, pueden acudir también presencialmente al servicio de Trabajo
trabaja sin acoso, puedes ir presencialmente a la avenida Salaverry 655. Recuerda que el horario es de 8:15 a 5 de la tarde en el primer piso en la avenida Salaverry 655. Pregunta por el servicio de Trabaja sin Acoso y ahí vas a poder, pues, también ser orientado, tener un acompañamiento específico, y también cuando este hostigamiento sexual tipifique como acoso, vas a tener también todo el apoyo legal que necesitas para hacer la denuncia penal correspondiente, ¿no? Eso es un poquito lo que yo quiero compartirles a ustedes. Yo no sé si tienen algunas preguntas en este último espacio. Con mucho gusto. Cambio. Pueden realizar sus preguntitas a través del chat. Aquí. De igual manera, si es que en el desarrollo post esta actividad, ustedes regresan a sus funciones, el día de mañana seguramente regresan a su oficina y les quedan dudas, preguntas, consultas, no duden en comunicarse con nosotros, con nuestros colegas de PATF, con Jesús, ¿verdad? Pueden comunicarse y ellos nos van a poder canalizar también cualquier pregunta, cualquier consulta técnica que llegaran a tener como resultado de esta reflexión, de esta introspección, o también como resultado probablemente de un caso que ustedes conozcan y no saben cómo articular, cómo acompañar. Pues con mucho gusto nos pueden hacer saber para poder orientarlos cómo pueden ser acompañados y acceder también a estas líneas oficiales de acompañamiento. Cambio. Gracias, Jesús. Gracias a ti, Michelle, y gracias a todas y todos los que nos han acompañado esta tarde en este espacio de capacitación. Les recordamos que estos espacios son permanentes, de tal forma que en el mes de marzo ya tenemos nuestras capacitaciones también programadas. El jueves 2 de marzo estaremos teniendo el tema de reduciendo la discriminación y la xenofobia dentro de los espacios de trabajo. Tendremos también luego la inclusión laboral de migrantes y refugiados, inclusión laboral de personas con discapacidad, el tema también de la inclusión laboral de personas adultos mayores, y cerraremos el mes de marzo con inclusión laboral de las personas LGTBI. De tal manera que seguimos cubriendo diversos temas vinculados a los 7 grupos que hemos identificado dentro del marco de empresas integradoras. Michelle, me parece que hay algunas preguntas en el chat de parte de Carolina y Alberto. Sí, Carolina nos pone un comentario, más que pregunta, nos pone: creo que es súper importante que las empresas sepan todas la importancia de la comunicación, elección del comité de prevención, y ahí queremos hacerles extensivo la invitación para que si en algún momento sus empresas necesiten una charla on demand, con mucho gusto pueden comunicarse también con Jesús, con ellos, y podamos articular también un acompañamiento muy puntual a sus empresas cuando así lo requiera. Alberto sí nos pone una pregunta, nos dice: ¿existe un perfil de persona, tanto de acosador laboral como de víctima? En realidad no es tan visual, ¿no? Pero sí prestemos atención, por ejemplo, a aquellos colaboradores o colaboradoras que probablemente se aíslan o que no tienen, digamos, un nivel de relacionamiento. Tratemos de acercarnos porque podríamos, no es una norma general, pero podríamos estar frente a una situación de una persona que ha sido vulnerada en alguna manera, ¿no? Entonces, busquemos eso, busquemos la integración de las personas. De eso se trata. La mejor forma de prevención es la integración. Cuando integramos a las personas, cuando hacemos que participen de las actividades de una manera sana, de una manera regular, creo que vamos cerrando un poquito más esa puerta que necesitamos cerrar frente a formas de violencia como el hostigamiento sexual, formas de criminalidad como el acoso sexual, que está tipificado penalmente, y también otras formas de violencia que hacen daño, que vulneran la dignidad de las personas y que sobre todo también crean brechas que dañan no solamente a la persona, sino también a la cultura, al clima y a las organizaciones. Cambio. Sí, muchas gracias, Michelle, por los comentarios, también a Carolina, por la pregunta a Alberto.
Sin más, saben que pueden escribirnos, como Michelle mencionó, al correo de Empresas Integradoras, que es contacto@empresasintegradoras.pe, de tal manera que pueden solicitar, como bien mencionaban, temas en los que deseen que podamos profundizar dentro de un espacio incluso bilateral de parte de la iniciativa con cada uno de ustedes, abordar temas internos. El objetivo, como mencionábamos, de Empresas Integradoras dentro de este componente de sensibilización y promoción es ser un aliado para cada una de las empresas que así lo desee, para seguir fortaleciendo sus habilidades, sus conocimientos y generar una relación de valor para poder seguir trabajando por un entorno empresarial que se convierta en un verdadero agente de cambio, ¿no? Agentes de cambio que lideren acciones que nos puedan llevar a un desarrollo equitativo y sostenible como país, y que podamos tener cada vez más oportunidades para todas las personas de poder aprovechar al máximo su potencial, que es finalmente lo que buscamos también dentro de cada organización. No todo lo demás viene como consecuencia de. Entonces, sin más, agradecerles por el espacio. Ya tienen el correo electrónico, pueden visitarnos también en nuestra página web. Durante la semana estaremos enviándoles también, como hicimos anteriormente, el link de inscripción para las siguientes charlas. Acuérdense que las constancias de participación son por cada sesión, no necesitan entrar a todas para tener la constancia, son individuales. Y también estaremos contando con otros aliados durante el mes de marzo, como el Ministerio de Trabajo, la OIT, que son también quienes van a dictar los cursos y las sesiones. Junto con Michelle nos iremos también intercalando con estas otras organizaciones, de tal manera que les damos a ustedes también una mayor oferta de ponentes y de constancias de diversas organizaciones para también pensando también en su crecimiento personal y profesional. Entonces, sin más, muchas gracias y hasta el próximo jueves, si es que no hay más preguntas. Adiós. Gracias. Chao. Buenas tardes a todas y todos. Carolina, si sigues ahí, bueno, te comento que sí, que las constancias se envían al final de las charlas de manera mensual para poder llevar el control de los asistentes. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.